¿verdad? Y entre otras más cosas, hermanos, que pudimos ver el jueves y el día de hoy, hermanos, vamos a ver también acerca algo del pudor y la modestia y la santidad, no solamente de la mujer, ¿verdad? Sino también de cada persona, del hombre, ¿sí? Porque algunas veces atacamos la mujer, pero ¿y el hombre? El hombre también se debe decir como tal. Entonces vamos a ver algunas cosas, hermanos, del pudor y de la modestia. Vamos a orar, hermanos, cierre sus ojos, incline su cabeza y vamos a hablar con Dios. Dios bendito, en esta hora de la mañana, Padre, te doy las gracias una vez más porque nos permites abrir tu santa palabra. Gracias porque la podemos leer. Ahora te pido que nos ayudes a comprender lo que tú expondrás, Señor, en esta mañana. Quítame a mí de en medio, Señor, que sea tu Espíritu Santo, tu palabra usada, Señor, para que pueda animar, convencer, edificar a mis hermanos y podamos, Señor, ponerla en práctica. No solamente ser oidores olvidadizos. Bendice a mis hermanos, mi pastor que están allá, Señor, en Úrsulo Galván, en Chiapas. Gracias por la obra que haces allá y por el fruto. En Cristo damos gracias y pedimos amén y amén, Señor. En estos días, hermanos, de movimientos feministas, tales como el de la liberación de la mujer, la palabra sumisión hace que algunas personas se enfurezcan, se enardezcan, se molesten. Aún, hermanos, algunos escritores bien intencionados han acusado al apóstol Pablo de ser un solterón anticuado y contrario a los derechos de la mujer. Una cosa, hermanos, es vivir en la libertad que Cristo nos dio, porque Él nos hizo libres en Cristo. Su sangre preciosa nos limpió de todo pecado. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, ¿verdad? Vivimos en la gracia, ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Que era ojo por ojo, diente por diente, el hijo desobediente era apedrado, etcétera, etcétera. La mujer adulta era apedreada, mátenla. Estamos en la gracia, pero la gracia, hermanos, no es una licencia para pecar deliberadamente y hacer y deshacer. Esa libertad en Cristo, otra cosa es libertinaje. Amén, hermano. Y el apóstol Pablo ha sido acusado, hermanos, por algunos escritores de ser un solterón anticuado y contrario a los derechos de la mujer. Los que defendemos, hermanos, la inspiración y autoridad de la palabra de Dios, sabemos que las enseñanzas de Pablo, hermanos, en primer lugar, no son de Pablo, son de Dios. Si tenemos, hermanos, alguna objeción en lo que la Biblia dice con respecto a la mujer o el hombre en la iglesia, el problema, hermanos, o el asunto no es Pablo, ni tampoco es Pedro. Si me acompaña Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo del 1 al 7. Acompáñenme en su Biblia, por favor, hermanos. Primera de Pedro, capítulo número 1 through 3, número 3, para los bilingües, del 1 al 7. ¿Sí? Del 1 al 7. Si lo tiene, hermano, ¿quiere que le predique en inglés o en español? Muy bien, leemos estos 7 versículos todos juntos, hermanos. Dice la Biblia: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El problema, hermanos, o el asunto no es Pablo, no es Pedro, hermano, que inspirado por el Espíritu Santo escribió estos versos. Los versículos del 1 al 6, hermanos, habla acerca de la mujer, y el 7 como un chispazo, como un posdata, como un, y vosotros también, maridos.
Asimismo, un versículo al hombre y 6 versículos a la mujer. El asunto no es Pedro, no es Pablo. El asunto es Dios y su palabra. Primera de Timoteo, hermanos, segunda de Timoteo, usted lo conoce, no lo busque. Capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Pablo, por Pedro, ¿por quién? Por Dios. Y es útil, porque es útil, ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Biblia nos enseña, nos instruye. La palabra, hermanos, vamos a Primera de Timoteo, por favor, otra vez donde tuvimos nuestra lectura. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, hermanos, capítulo número 2, versículo del 9 al 15, donde tuvimos nuestra lectura. Una vez más, hermano, el problema, el asunto no es Pedro, no es Pablo, no es Tito, no es Juan. Es la palabra de Dios que nos instruye y nos dice cómo debemos de vivir, de comportarnos, de vestirnos, de vivir en esta vida, hermanos. Dice el versículo número 11, hermanos, si puede leer por favor, 2 Timoteo 2:11, dice: la mujer. Aquí, hermanos, la palabra sujeción en Primera de Timoteo se traduce como someteos, que usted lo puede leer en Efesios 5:21, y sujeción en Efesios 5:22. Literalmente, hermanos, quiere decir colocarse en un rango inferior. El que ha servido o ha conocido el ejército sabe que un rango tiene que ver, hermanos, con orden y autoridad, mas no con valor o capacidad. Un coronel, hermanos, un teniente, un comandante tiene un rango superior al del soldado raso, pero eso no significa necesariamente que el coronel sea mejor que el soldado. Significa, hermanos, solamente que el coronel tiene un rango mayor y por lo tanto más autoridad. Aquí está nuestra autoridad. Somos un ejército celestial y nuestro comandante es el Señor Jesucristo. Incluso la Biblia describe vestidos de toda la armadura, y esta la escribe como una. Por eso es Jehová de los ejércitos. Primera de Corintios, hermanos, 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Este es un principio bíblico, hermanos, que debiera de gobernar la iglesia, la familia y la sociedad. Así, hermanos, como en el ejército estaría en un caos si no hubiera un nivel de autoridad, de respeto, también lo estaría la sociedad, la iglesia y la familia sin la sumisión a la palabra de Dios. Ahora, los hijos deben someterse a los padres. Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo en su palabra. Deben de ser instruidos por el buen camino. Los empleados deben de sujetarse y de respetar a sus patrones y obedecerlos en lo que compete. El día de hoy, hermanos, es muy fácil perderse en la sociedad, en el montón, en el grupo. Pero, hermanos, la santidad nos conviene. La santidad agrada a Dios. Dios nos manda, hermanos, a vivir en santidad como Él es santo. Dice la Biblia en Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo. Vamos por favor ahí, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 15, por favor. Amén, gracias, hermana, por esa amén. Dice ahí, vamos a leer juntos: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros sino como aquel, hermanos, que os llamó. ¿Quién os llamó? Él es santo, es santo, santo, santo. Dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente en la iglesia, no solamente en mi casa, no solamente en la oficina, no solamente en la escuela, sino sed santos en toda vuestra manera de vivir, de conducirme, de comportarme, de hablar, de escuchar, de vestir, de ser. En toda vuestra manera de vivir. La santidad, hermanos, conocemos algunos, es apartado, es consagrado, es dedicado con el uso exclusivo de Dios, como un carril, hermanos. Cuando tiene un carril para estacionamiento, tiene ahí un monito de discapacitado.
Es exclusivo, es dedicado ese para los discapacitados, no más. Otro que se vuelve a lavar y lo hagas diferente. Igualmente nosotros, tú eres apartado, tú eres mío. Debemos de entender algo. Estamos en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Yo estoy en el mundo, menos que sea marciano, hermano, o algo. Anda ya por Marte. Pero estamos en el mundo, pero no. Yo no soy del mundo, hermano. ¿Usted es del mundo? No. Mi patria está en el cielo, con mi Salvador. Y el mismo Dios de paz, escuche, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, y en veces olvidamos esto, y cuerpo. Es que Dios conoce mi corazón. Qué bueno que Dios conoce tu corazón. Gloria a Dios que Dios conoce. Y qué bueno que Dios conoce nuestras intenciones del corazón, lo que pensamos, lo que queremos, lo que deseamos, gloria a Dios. Pero la gente no conoce tu corazón. Yo no sé lo que piensa Diego ahorita, su corazón. Lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que vestimos, lo cómo nos comportamos, es una pizca, una probadita de lo que hay en tu corazón, de la abundancia de tu boca, de tus acciones. Pero no conoce plenamente lo que hay en tu corazón como Dios lo conoce. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No puerco, cuerpo. Sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Acompáñenme otra vez a 1 de Timoteo, hermano, por favor, capítulo 2. 1 de Timoteo, capítulo 2, hermano, versículo del 9 al 15. Ahora, cuando uno cree, hermanos, en el Señor Jesucristo como su Salvador, nos sella ¿quién? El Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Escucha, hasta el Espíritu Santo es santo. Dios es santo, Jesús es santo. Dice, vivan ustedes en santidad. El Espíritu Santo nos sella, hermanos, nos aparta, somos hijos de Dios. De tal manera, hermanos, que no hay otro Espíritu Santo. No hay otro espíritu como Él. No hay otro espíritu demoníaco, satánico, como que se pueda comparar con el Espíritu Santo. Él es santo, Él se cose aparte. Ahora, hermanos, no me imagino, escuche bien, al Señor Jesucristo con aretes, tatuajes, collares, pulseras y ropa sumamente ajustada a su cuerpo, viendo sus partes nobles, predicando el Evangelio. No me lo imagino así, hermano. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque Él se viste con pudor y modestia. Amén, hermano. Es que Dios conoce mi corazón. Qué bueno que Dios conoce tú. Pues la gente no lo conoce, y la gente lo conoce es lo que ve. Y tristemente, hermano, la sociedad, como te ve te trata, como te ve te juzga, para bien o para mal. No me imagino, hermano, repito, al Señor Jesucristo con aretes, tatuajes, collares, pulseras y ropa sumamente ajustada, predicando el Evangelio. Él vivió en santidad, Él es santo y se portó varonilmente. El cristiano, hermanos, fiel y verdadero, entiende esto y se consagra, se dedica, se santifica para su Señor. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, hay una santificación instantánea. Aceptaste a Cristo, es santificado instantáneamente. Eres examinado a costal, ya no vas al infierno, ahora vas al cielo, eres tu padre, tú eres su hijo, eternamente y para siempre. Una vez salvo, salvo por siempre. La salvación no se pierde. Segundo lugar, santificación instantánea y santificación progresiva. Eso es toda la vida, es trabajo de toda la vida. Hermano Diego, yo antes usaba mis Converse, usaba mis conjuntos Dickies, mis caramelos, mis guayaberas, mis gafas, y siempre bien grifo y andaba, y uy, ¿qué? Vámonos y fierro. En Cristo, Él me santificó. Ahora ya no visto así. Ahora ya no hablo así. ¿Qué onda, carnal? Por eso ya no hablo así. Por eso que fierro, vámonos de una vez en caliente, vámonos en caliente y se siente de una vez y los tres hace un chongo y fierro. Ese vocabulario no me queda ya. Soy hijo de Dios. ¿Sí me entienden, hermano? Y vuestro espíritu, alma y cuerpo. En vez del cuerpo, el cuerpo es templo del Espíritu. Santificación instantánea, progresiva y una santificación final, que es cuando estemos con Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Está de acuerdo, hermano? Amén. Es lo que dice la Biblia, puede leerlo. Ahora, hermano, el cristiano, le repito, fiel y verdadero, entiende, hermano, esto y se consagra y se dedica para su Señor y no para el pecado. Ahora, hermanos, en la sociedad y comunidad en que vivimos, en este mundo que cada vez está más torcido y de cabeza, tristemente, hermanos, el cristiano ya minimiza el pecado y se hace a él.
Porque lo ve tan común y tan normal en la sociedad a tal grado que no marca la diferencia en santidad, pudor y modestia. A tal grado que hemos hecho un Dios a nuestra manera o pensamiento, solamente de amor y de paz, pero olvidamos su justicia, su disciplina, su santidad, y que también es un Dios de ira y que se enoja. Amén, hermano. ¿Qué nos pide? No os conforméis, no te amoldes, no te conformes a este siglo, a este tiempo, no te acomodes, no eres de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? Por medio de su palabra. Eso lo dice en Romanos capítulo 12, versículo número 2. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Ahora, hermanos, qué fácil, le vuelvo a repetir, qué fácil es perdernos entre la sociedad, entre la bola, entre el montón, y no marcar la diferencia que Cristo hizo en nuestras vidas. Debemos recordar una vez más que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el que se quiera constituir amigo del mundo es enemigo de Dios. Y yo no quisiera ser enemigo de Dios. No nos conviene, hermanos. Otra cosa, no traigamos al mundo a la iglesia. ¿Y sabe por qué el mundo ha entrado a la iglesia? Porque primero entró en la familia. La iglesia está compuesta de familias. La primera institución no fue la iglesia, fue la familia que Dios fundó en el huerto. Estamos, hermanos, hay algunas personas que podemos tomar muy a la ligera y hablar mal de la iglesia, pero en la iglesia hay lo que tú traes. Es que la iglesia es mundana, está llena de cristianos carnales mundanos y tú eres parte de la iglesia, es lo que tú traes. No eres independiente de ella. Tú eres la iglesia. Bruno, tú eres la iglesia. Hermano Arturo, usted es la iglesia. Hermana Yasmin, usted es la iglesia. Hermano Suriel, usted es la iglesia. Hablo mal de la iglesia, ¿sabe algo? Estoy hablando mal de la esposa de Cristo. ¿A quién le gusta que hable mal de su esposa? ¿Hay alguien, hermano? Nomás a mí. No, es la esposa del Cordero. Muchos hermanos me preguntan y dicen, escuche, en la iglesia no te dejan hacer tal o cual cosa. No sé si usted le han preguntado. En la iglesia no te dejan usar pantalón. En la iglesia te prohíben que te pintes. En la iglesia te prohíben que vayas a fiestas. En la iglesia te prohíben que tú tomes. En la iglesia te prohíben que tú te drogues. En la iglesia te prohíben, etcétera, muchas cosas. No, quiero decirle algo. En la iglesia no me lo prohíben. No me prohíbe nada. Dios mismo, por medio de su palabra, me indica cómo debo vivir para Él y no para mí. El Espíritu Santo, hermanos, por medio de su palabra, va haciendo la obra en mi vida. El que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y con el tiempo, hermanos, me voy dando cuenta de lo que debo hacer y lo que no. El Espíritu Santo, hermanos, nos guía a toda verdad y nos enseña a rechazar todo aquello que a Dios no agrada. Es triste, hermano, que cristianos encierren al Espíritu Santo, a Dios, a Jesús, a su palabra, el domingo nomás, o el jueves, y lo encapsulamos en una caja. No, debemos ir en santidad, en consagración, en pudor, en modestia, todos los días. Pregunta, ¿Dios es el mismo Dios el domingo al lunes? Entonces, ¿por qué soy diferente? ¿Por qué me he visto diferente? ¿Por qué me comporto diferente? Porque ahí así me echo mis faros. ¿Y por qué en la iglesia no? ¿Acaso Dios no es el mismo? Sí, es el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos y siempre. Él no cambia, Él es inmutable, hermanos. Timoteo, hermanos, capítulo 2. Si puede leer, por favor, el versículo número 9, hermanos, en su Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 2,
versículo número 9 en su Biblia, por favor, acompáñeme. Primera Timoteo 2:9, acompáñenme en su Biblia. Lean conmigo este versículo, por favor, hermanos. ¿Sí lo tiene? Dice la palabra de Dios: asimismo, que las mujeres se atavíen. Gracias, hermano. Dice: asimismo, que las mujeres se atavíen, se vistan de ropa decorosa, vestido decoroso. El contraste, hermanos, aquí que hace el apóstol Pablo se hace entre la belleza artificial del mundo y la hermosura verdadera de una mujer, de una vida piadosa. Pablo, hermanos, no prohibió el uso de joyas o ropa bonita, sino el exceso, hermanos, de ellas en la sustitución de la verdadera belleza de un espíritu afable y apacible. Dentro y fuera de la iglesia debo vivir en santidad. Una mujer, hermanos, que depende exclusivamente de la apariencia exterior, muy pronto se encontrará sin recursos. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Dice ahí Macabeos 8:3, ¿verdad? Dice un dicho: fondo salido busca marido. Pregunta: si yo, hermanos, predico aquí y me desabrocho 4 botones, no lo voy a hacer, hermanas, ¿sí? No, quiero que vean lástimas. Y me desabrocho 4 botones, hermanos Uriel, y ando con chor y chanclas y un sombrero vaquero y una corbata en tirantes, predicando. Pregunta: ¿es pudor y modestia? ¿Eso es el cambio, la santidad que Dios ha irradiado en mi vida? No, no lo es. Entonces, ¿por qué hacerlo? Podré, hermanos, atraer la atención de los demás, pero no logrará un aprecio duradero. Tal vez, hermanos, cuando Pablo escribió a Timoteo, las corrientes de la última moda estaban atrayendo a las mujeres de la iglesia de Efeso. Y Pablo, hermanos, tuvo que decirle a Timoteo, el pastor de esa iglesia, que previniera a las mujeres para que no cayeran en la trampa. La palabra, hermanos, que se traduce decoro en 1 Timoteo 2:9 significa con decencia y en orden. Se refiere a la palabra griega en nuestro idioma como cosmético. ¿Les suena esa palabra? Cosmético. La vestimenta de una mujer debe ser decente, ordenada y de buen gusto. Cuando yo me compré una ropa, o mi esposa aquí, la primera pregunta es esta: ¿a Dios le agrada esta prenda, este vestido, esta falda? ¿Dios lo aprueba? ¿Soy de bendición, de buen testimonio para otros, o soy de piedra de tropiezo para otros? ¿Honra y glorifica a Dios? No, a un lado. Debemos entender algo, mis hermanos, que yo no soy dueño de mí mismo. Yo no soy dueño. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio, y no precio de oro o plata, precio de sangre preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice: fuisteis comprados por precio. Glorificad, ahí está esa palabra clave. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién es mi cuerpo? ¿De quién? ¿O mío? Entonces no me pertenezco. Yo no soy dueño de mí mismo. Yo no vivo para mí mismo. Yo no vivo para glorificarme a mí mismo. Yo no vivo para que me honren a mí mismo. O yo vivo porque Él vive, y vivo para honrar y glorificar su santo nombre, y que las demás personas puedan ver a Cristo en mí y no al diablo en mí. Dice Efesios 5, 10 y 11: comprobando lo que es agradable al Señor, no a mí,
y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. El cristiano, hermanos, porque aquí hay cristianos, amén. O hay cristinos. Cristianos. El cristiano, hermanos, no debe ser sabio en su propia opinión. Es que yo pienso, es que yo siento, es que no veo nada malo, es que no está mal. No es lo que pienses, lo que sientas o lo que digas, es lo que Dios dice en su palabra para poder vivir. No es lo que yo soy cambiante, hoy te amo, mañana te odio y si te quiero. No es lo que yo sienta, lo que yo piense, lo que yo crea en mi propia opinión, es lo que Dios dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿A él le agrada? Adelante. ¿No le agrada? Se quita fácil y sencillo. Segunda de Timoteo, hermanos, 2:9, si me lo puede leer por favor otra vez, dice ahí. Léamelo por favor, hermanos, ese versículo. Primera de Timoteo 2:9 dice: asimismo, gracias, hermanos. Ahora escuche bien. La hija de Dios, el hijo de Dios, no necesita andar a la moda de afeminados homosexuales, lesbianas y perversos de París con sus tendencias y sus modas, o de Italia, que de ahí viene mucho mugrero, siguiendo la corriente de este mundo e imitándolos para verse más hermosa, más mujer o más femenina. No necesita rebajarse a la condición de otros pecadores modistas que quieran implementarlo en la iglesia o en la sociedad, y uno como cristiano, me es ignorante, errado, lo hace. No necesita usted eso, hermana. Usted es hija de Dios. Usted es hermosa y no necesita enseñar su cuerpo para verse más hermosa, más femenina o más mujer. Es una princesa, hija de Dios, y Dios la ama tal y como usted es. De tal manera amó Dios al mundo. Porque ha de enseñar sus piernas, porque ha de enseñar su espalda, porque ha de enseñar yo mi cuerpo y andar. ¿Por qué? Pregunta. Un pantalón apretado, entubado, que se me dan mis partes nobles, una camisa. Pregunta, ¿agrada a Dios? ¿Le honra a Él, le glorifica? La gente del mundo puede decir: es cristiano. Este es uno del montón, ¿cuál cristiano? Se viste igual, habla igual. No marcamos la diferencia. Aquí el problema que debemos vivir para glorificar a Dios y no a nosotros mismos. No es lo que me parece, lo que me conviene, lo que a mí me agrada, es lo que a Él agrada, lo que Él dice en su palabra. Ahora repito nuevamente, el asunto no es Pablo, no es Pedro, el asunto es Dios y su palabra. Usted, hermana, es hija del Rey de Reyes, no es una cualquiera. Toda gloriosa es la hija del Rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. He visto, hermanos, yo creo que usted también, tantas cosas que no debería de ver aquí en la iglesia. Uno sube esas escaleras, ¿has subido? Si usted trae una falda, un vestido, se sube. ¿Y sabe qué, hermano? Y no es morbo, yo con respeto y con amor y con aprecio. Porque yo tengo que ver eso. Porque el joven tiene que ver eso. De aquí, hermano, los que han predicado, se ve todo. ¿Por qué? Somos diferentes. Somos hijos de Dios. Debemos de vestir con pudor y modestia, con santificación, que agrade a Dios. He visto tantas y tantas que yo no debería de ver. Ahora, ojo, hermanos, lo puedo ver en el mundo. El mundo no tiene a Cristo y no es justificante. Está muerto en sus delitos y pecados. Pero ¿por qué en la iglesia? Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. El versículo, hermanos, número 10, si lo puede leer conmigo, por favor.
Segunda de Timoteo 9 y 10, 9 y 10, vamos a leerlo por favor. Si lo tienes, segunda de Timoteo 2, versículo 9 y 10, hermanos, vamos a leerlo por favor. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo, hermanos. Léamelo por favor. Dice la palabra de Dios. Gracias, hermanos. Asimismo, que las mujeres se ataven de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y aquí va, dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La pregunta es, hermanos, ¿dónde quedó el pudor? ¿Dónde quedó la modestia? ¿Dónde quedó la santidad? Cuando una mujer viste de una manera inapropiada, incita a pecar. El hombre es visual, es carnal, tiene malos pensamientos y puede hasta adulterar con ella en su corazón sin haber estado con ella físicamente, y los dos son culpables. Tanto peca como el que le agarra la pata a la vaca, como el que la mata. Dice la Biblia, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:18. Pero ¿por qué, hermanos? Yo he de adulterar con ella en mi corazón. Ciertamente esa es mi decisión, si pienso o no mal, pero consciente y conscientemente influye su vestimenta, su comportamiento, su carácter, para que mi pensamiento pueda provocar esos malos hábitos, pensamientos, comportamientos. ¿Qué pasó, hermanos, con David y Betsabé? Betsabé se estaba bañando. ¿Usted quién está bañando? ¿Cómo se baña uno? Usted sabe. Y luego David, del terrado, ¿qué pasó? Vio. ¿Qué vio? Ya sabemos la mujer. Y luego después de verla, codició. Y después de codiciar, véngase para acá. La tomó. Y qué grande error en la vida de David, que lo marcó toda su vida. Usted puede leer toda su vida. Yo, hermanos, al ver a tal o cual hermano, puedo tener malos pensamientos que son generados por lo visual. El hombre es visual, es sensual, es carnal. Y si usted pudiera estar un minuto en la mente de un hombre, la próxima semana vendría con una sábana. Sí, hermano, ¿verdad? Amén. Es por eso el pudor y la modestia. Su cuerpo no es suyo, es de Dios. Vístase para Dios y vístase para su esposo. Sumisión, hermanos, no es subyugación. Sumisión, hermanos, significa reconocer el orden de Dios en el hogar y en la iglesia y obedecerle de buena gana. Cuando una esposa, hermanos, creyente, se somete a la voluntad del Señor y a su esposo, esto debe hacer resaltar lo mejor de su personalidad. Para que eso suceda, el esposo debe amar a su mujer y hacer uso del orden que Dios instruyó para edificar y no para pelear con su esposa. La sumisión, hermanos, es clave para el crecimiento espiritual, el ministerio y la familia. Los esposos deben someterse al Señor. Los creyentes deben someterse los unos a los otros. La esposa debe someterse al Señor y a su esposo. En 1 Timoteo, hermanos, que acabamos de leer, capítulo 2, versículo 9 al 15, podemos encontrar la palabra decoro, pudor, modestia. Escuche esto. Vamos a Éxodo 28:42. Éxodo 28:42. Le voy a decir algo. Éxodo 28:42. Nuevo Testamento, hermanos. Vamos terminando. Éxodo 28:42. Éxodo capítulo 28, versículo 42. Éxodo capítulo 28, versículo número 42, hermanos. Ahora,
un cristiano debe de vestirse modestamente. Ahora la pregunta es: ¿y qué es modestia? La modestia, hermanos, es la cualidad de no ser demasiado orgulloso y no vestirse para atraer la atención sexual. Dice Éxodo 28:42, si me acompañan en su Biblia y lo leemos juntos, por favor, dice ahí: y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Está hablando de las vestiduras sacerdotales. Sabemos cómo se vestían los sacerdotes. Y encontramos en este versículo, en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro, dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Somos sacerdotes nosotros también. Aplica a nosotros. Dice: y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Y ojo en lo que sigue, dice: y serán desde los lomos hasta los muslos. La desnudez, hermanos, es de los muslos, de la parte de arriba de las rodillas. Cuando se trae una falda aquí, se sienta, ¿y qué es lo que pasa, mis hermanos? Se recorre. Eso es desnudez. Mis partes nobles, sea hombre o de mujer, demasiado descubierto, es desnudez. Yo no quiero ver eso. Yo no quiero que mis hijos vean eso. Serán desde los lomos hasta los muslos, es decir, la desnudez de los muslos, parte de arriba de la pierna, arriba de la rodilla. Las curvas apretadas y enseñadas son desnudez. Si usted puede ver mi ropa interior, es desnudez. Es trabajo, hermanos, pero vale la pena la aprobación y bendición de Dios. Y en primer lugar, la modestia, ¿sabe dónde comienza? La modestia y el pudor comienza en el corazón, en el interno, para que tú puedas demostrarlo externo. Vamos a 2 de Timoteo para terminar, hermanos. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Vamos a Segunda de Timoteo capítulo 2, hermanos. Detuvimos nuestra lectura, vamos a terminar. Versículo 9 y versículo número 10, hermanos. Dice ahí la Biblia, lean conmigo por favor. Dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Termino con esta pregunta: ¿puedo vestirme como quiero? ¿Puedo vestirme como quiero? Puede, al igual que puede robar, mentir y fornicar. Sí puede, pero no debe. Otra pregunta: como yo vivo, me visto y me comporto, ¿honra a Dios? ¿Glorifica a Dios? ¿Agrada a Dios? ¿Sí me conviene? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Romanos 10, 23 y 24. ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo vivimos? En santidad, con pudor y modestia, en la iglesia y fuera de la iglesia. Dios no es exclusivo o limitado a 4 paredes. Él es omnipresente y está en todo lugar y nos ve, aun cuando nadie nos ve. ¿Qué haremos, hermano? La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir y para corregir lo deficiente en nuestras vidas. Y si usted y yo no estamos viviendo y vistiendo de una manera apropiada como cristianos que profesan piedad, pongámonos a cuentas con Dios. Puede hacerlo, pero no debe hacerlo. No le conviene, no le va a ir bien, no le edifica, no es de buen testimonio para los demás. A Dios no agrada.
Pero usted va a decir: ¿agradarse a sí mismo o misma? ¿O agradar y exaltar el nombre de aquel que la amó y le salvó hasta la muerte y muerte de cruz? Esa es su decisión. Todo le conviene. Usted, yo puedo venirse mi desnudo aquí, pero nunca va a pasar, porque yo quiero vivir una vida que a Dios le agrade y no a mí mismo. Pudor y modestia. ¿Cuánto se necesita, hermanos, en la iglesia y en la sociedad el día de hoy? En la Ciudad de México, si usted puede ver, lee, los niños visten falda. Si quieren pueden vestir falda y las niñas pantalón. Es una ley libre, lo puede hacer. Yo a veces pienso que ha de decir las mujeres: bueno, nosotros ya usamos siempre pantalón, ahora que ellos vistan falda también si quieren. Cada uno, no hay problema, somos iguales. Y no es cierto. Marquemos la diferencia, hermanos, en este mundo que está de cabeza. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. Dios bendito, en esta hora, Padre, te doy las gracias porque tú nos revististe de justicia y nos mandas a vestirnos con la coraza, con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación, con la espada que es tu palabra. Gracias, Señor, porque estábamos desnudos, muertos, desamparados, sin Dios y sin fe en el mundo. Mas tú, Señor, nos vestiste de tu justicia, de tu amor, de tu perdón. Y ahora quieres, Señor, que vivamos a tal grado, Señor, que el tiempo que nos prestes en este mundo te pueda a ti agradar, tanto exteriormente en el corazón, interiormente en el corazón, como exteriormente, Señor, en nuestro cuerpo, que no es nuestro. Danos la humildad y la obediencia para reconocerlo. Tú nos compraste, Señor. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a ser mejores cada día, a corregir lo deficiente en nuestras vidas, aunque algunas de las veces pueda doler, aunque algunas de las veces no nos pueda parecer humanamente, pero ayúdanos a comprobar lo que a ti te agrada. Señor, te necesitamos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Instrúyenos. Con sus ojos cerrados, hermano, cabeza inclinada, hable con Dios. Y si algo deficiente tiene que corregir en su vida, ¿por qué no dejarle lugar a Dios para que nos ayude y podamos hacerlo? Solo o sola no podrá, no llegará muy lejos. Es por eso que necesitamos el poder y la llenura del Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad y no a toda mentira, como este mundo dice. Yo le invito a cerrar sus ojos, inclinar su cabeza y orar con Dios. Yo le invito, hermanos, que si usted quiere hacer de su banca un altar, doble su rodilla y hable con Dios. Póngase a cuenta con Él, hable con Él. Él le perdonará, Él le ama, Él quiere que usted sea mejor cada día. Hay algunos hermanos que han doblado su rodilla delante de Dios. Usted también puede hacerlo, hermano. Dios no se limita a estar sentado o parado. Doble rodilla delante del que todos doblarán rodilla un día. Si usted quiere pasar al altar, pase al altar. Hable con Dios. Habrá alguien aquí que no tiene la seguridad, la certeza de el día que muera ir al cielo, la presencia de Dios. Quiero decirle que Dios le ama, que Jesús murió por sus pecados, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y le regala vida eterna porque Él es eterno. ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar a Cristo en su corazón? ¿Habrá alguien aquí que quiera recibir esta vida eterna que Él da gratuitamente? Es un regalo de Dios para la humanidad. Habrá alguien aquí, puede levantar su mano y alguien se acercará con usted y le dará el plan de salvación que Cristo tiene para su vida. ¿Habrá alguien? Si no hay nadie, cambio la invitación.
Usted dirá: hermano, Dios habló a mi vida, tengo que hacer cambios, quiero corregir lo deficiente, quiero vestir, quiero vivir a tal grado que mi vida sea olor grato, perfume que a Dios agrade. Ore por mí, levante su mano y yo oraré por usted en esta hora y en el transcurso del día. Amén, hermano, puede bajar su mano. Amén, hermano, puede bajar su mano. Puede bajar su mano, hermanas. Amén. Amén, hermano, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más, hermanos, que desee que ore por usted? Amén, hermano, puede bajar su mano. Dios bendito, en esta hora, Señor, una vez más llegamos delante de tu santa presencia, delante de tu trono de gracia, Padre, porque tú eres un Dios vivo, eres un Dios eterno, eres un Dios que escucha la oración y el ruego de tus hijos. Yo te pido, Padre Santo, que puedas quitar el orgullo, la arrogancia que haya en mi corazón o en el corazón de alguien más aquí. Que nos doblegues, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus principios y a tu voluntad, porque al hacer eso, Señor, ciertamente será aprobado por ti y seremos bendecidos de una manera que sobreabunde. Dios mío, ayúdanos a ser hijos obedientes. En Cristo doy gracias y pido por mis hermanos. Amén y amén, Señor.